Hola hermanas, las saludo a todas con un abrazo fraternal para todas ustedes. Deseo que se encuentren todas muy bien con la ayuda del Señor. Doy gracias a Dios por poder compartir un día más también junto a ustedes y a través de este medio de su palabra. Vamos a orar para comenzar el día de hoy con este devocional. Amado Padre Celestial, le entregamos a usted, Señor, este tiempo. Gracias, Señor, por la salvación que usted nos da, por su amor eterno, Señor, por todo lo que usted, Señor, ha hecho por nosotros día a día. Gracias, Señor. Por este momento le rogamos, Padre, que usted nos ayude a poder tener un corazón dispuesto y también a poder poner en práctica aquello que aprendamos el día de hoy a través de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanas, siempre están surgiendo cosas alrededor nuestro, ¿cierto? ¿Cómo no darnos cuenta lo que está pasando en el mundo? Pandemias, guerras, desastres naturales, ¿cierto? Muchas cosas de las cuales nosotros no podemos comprender muchas de ellas. Pero muchas veces también, ¿qué pasa con nosotras cuando nosotras vemos injusticias? Cuando vemos cosas que no están moralmente y espiritualmente bien. El ser humano es bueno para quejarse, ¿cierto? Somos todos buenos para quejarnos, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos nosotras? ¿Ya? Yo les voy a plantear estas preguntas. ¿Qué hacemos? Nosotras nos quejamos, pero ¿qué hacemos nosotras contra esa queja? ¿Con quién nos quejamos? Nos preguntamos el porqué de muchas cosas, ¿cierto? Hoy vamos a conocer la historia, ¿ya? Una parte de la historia en realidad del profeta Habacuc. Vamos a estar en el libro de Habacuc para que usted ya vaya preparándose, ¿ya? Y vamos a conocer qué es lo que aprendemos en este libro cortito, pero que realmente tiene un mensaje muy profundo para la vida de cada una de nosotras, como es toda la palabra del Señor. Bien, Habacuc era un profeta menor que vivía en Judá, ¿ya? En el tiempo que vivía Habacuc, ya ocurría lo siguiente: el pueblo no estaba cerca de Dios, el pueblo estaba en desobediencia a Dios, se habían olvidado de la ley de Dios, se habían apartado de Dios y además habían caído en la influencia de otras naciones paganas y habían adoptado costumbres de otras naciones, estaban en la idolatría, estaban pasando cosas muy terribles, había corrupción, violencia, maldad, eso estaba pasando. Y esto causa una preocupación en Habacuc. Y esto lo llevó a tener una conversación directa con Dios. En este libro podemos ver una conversación entre el profeta y Dios, ¿ya? Y de la cual vamos a aprender. Vamos a, primero, el nombre Habacuc, que es muy importante poder saber qué significa. Significa abrazar, ¿ya? Y por ello, su mensaje, el mensaje que encontramos en este libro, es que podamos entender que primero, para poder abrazar una nación, Dios tiene que abrazarnos a nosotros primero, ¿ya? Antes de que podamos abrazar y consolar a otros, también necesitamos que Dios nos abrace, para que esa consolación que recibimos de nuestro Padre amado, ya también podamos entregarla a los demás. Dios nos consuela para que también nosotros podamos consolar a otros, ¿ya? Entonces, aprendemos sobre este nombre, que quiere decir abrazar. Entonces el Señor primero tenía que trabajar en el corazón de Habacuc, ¿ya? Y luego Él le iba a enseñar cómo iba a abrazar nuevamente a su pueblo, ¿ya? Además, también aprendemos acá, este libro nos va a enseñar que necesitamos entender, ¿ya?, de dónde viene nuestra esperanza
y dónde tenemos que tener puestos nuestros ojos. Entonces, con esto, el título de nuestro estudio se llama ¿De dónde viene nuestra esperanza? Ya, ese es el título de nuestro estudio. Y para eso vamos a ir a Habacuc, capítulo 1, vamos a leer los versículos 2 y 3, que dice así. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Ya? Como vemos acá, Habacuc comienza su carta con esta especie de queja por todo lo que él está viendo y oye a su alrededor. Él estaba desesperado por la situación que estaba viviendo su pueblo, ¿ya? Y él realiza estas preguntas a Dios. Le pregunta ¿hasta cuándo? Le pregunta ¿por qué? Nosotras, ¿cuántas veces no nos hemos visto en esta situación que llegamos a preguntarnos ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué, Señor? Pero aquí vamos a ver de qué manera Habacuc estaba realizando estas preguntas. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿ya? Habacuc acudió primero directo a Dios, ¿ya? Porque él sabía que en Dios iba a encontrar las respuestas a estas preguntas, ¿ya? Y volviendo a las preguntas que hablamos en el inicio, que dicen así, ¿qué pasa con nosotras, ya? Cuando vemos injusticia, cuando vemos que las cosas no están, ya, como deben ser moralmente y espiritualmente, ¿qué pasa con nuestro corazón? Nosotras vamos igual que Habacuc directamente a Dios ante esas preguntas que están en nuestro corazón, ante esas dudas, o más bien nosotras vamos y nos quejamos directamente a otras personas o refunfuñamos todo el día, o tal vez usamos las redes sociales para descargar molestia, preocupación, y esas redes sociales se vuelven la primera opción y no ir directamente a hablar con Dios. ¿Por qué vamos a esas redes sociales? Porque vamos esperando ver las opiniones de los demás para ver qué piensan y esperando un consejo de hombres y no vamos directamente al Señor. Hermana, y no nos damos cuenta que al tener ese tipo de actitudes también afectamos nuestro testimonio, ¿ya? Recordemos que nosotros debemos ser luz para las personas y que las personas ven a Dios a través de nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado. El profeta Habacuc, ¿qué es lo que hizo? Fue directamente a hablar con Dios y él fue en una actitud ya de temor y de reverencia. No fue así con un ánimo quejumbroso, con una mala actitud. Debemos aprender entonces ir a Dios porque Él nos va a dar las respuestas y va a guiar nuestros pasos, ¿ya? Todas nuestras ansiedades, todo nuestro afán, tenemos que ponerlo primeramente en oración delante de Dios. Voy a hacer otra pregunta. ¿Somos buenas para quejarnos? ¿Y qué tan buenas somos para ir a orar por esas quejas? Esto es algo, hermanas, que yo comparto con ustedes porque realmente es algo que el Señor ha estado tocando grandemente a mi vida. Y me di cuenta de que yo también estaba actuando de una manera incorrecta. Pero para eso está la palabra del Señor, ¿cierto? Para enseñarnos, ¿ya? Y sigamos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dijimos, ¿somos buenas para quejarnos? ¿O lo primero que hacemos vamos a entregar estas dudas, estos problemas al Señor? ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos ir y orar fervientemente a Dios con todo nuestro corazón, ¿ya? Así,
Señor, ya no soporto lo que pasa, ya no soporto lo que estoy viviendo, por favor, Señor, ayúdame. Siento que no tengo esperanza, no veo la solución, estoy preocupada, esto se está escapando de mis manos, siento que usted no está conmigo, no entiendo lo que usted quiere para mi vida. Por favor, Señor, necesito que me ayude a confiar y a esperar en usted. Nosotras, al tener una oración así ferviente, ya estamos imitando lo que Habacuc está enseñando en su libro, ¿ya? Debemos nosotras tener una actitud donde debemos aprender a aceptar la voluntad y tener esperanza en Dios, porque Dios quiere lo mejor siempre para nosotros y Dios siempre está en control, ¿ya? Nuestra voz para los hombres, ya, tal vez no es escuchada, ante los hombres no es escuchada, pero nuestra voz para Dios siempre es escuchada, siempre va a ser escuchada. Habacuc clamó a Dios con intensidad y entregó todo su pesar a Dios, y Dios lo escuchó en el tiempo que Dios tenía preparado, ¿ya? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué Habacuc hizo esto? Porque él creía que Dios, ¿por qué hacía estas preguntas? Porque él creía que Dios no lo estaba escuchando en ese momento, ¿ya? Decía a través de esta pregunta, pucha, yo no veo que pasa nada, yo creo que Dios no está haciendo nada, porque él estaba en ese momento esperando que Dios hiciera lo que él sentía que debía hacer Dios, pero no estaba esperando en la voluntad realmente de lo que Dios tenía preparado, el plan de Dios que tenía preparado para el pueblo. Pero acá, ya, Dios se va a encargar de enseñarle a Habacuc, como también nos enseña a nosotras, que hay 3 cosas que podemos aprender para superar nuestros porqués, ¿ya? Y caminar en fe y en victoria. Número 1, la paciencia. Una palabra ya que es muy difícil para muchos de nosotros, pero tenemos que aprender a tener paciencia. Eso es lo que nos manda Dios. Dice que tenemos que aprender a esperar sin desesperarnos, porque Dios trabaja en nuestro carácter mientras esperamos en Él. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Recuerdan que lo vimos en Gálatas, que este fruto crece y se fortalece cuando pasamos por las pruebas, por tribulación, ¿ya? Y a medida que desarrollamos la paciencia, vamos aprendiendo a ver los problemas con una mirada diferente, ¿ya? Con esa mirada puesta en Cristo, y va aumentando nuestra confianza. Aumenta la confianza en nuestro Señor, ¿ya? Y cuando muchas veces intentamos resolver los conflictos, pero a nuestra manera, ya, los resultados normalmente son un desastre, ya. Así que tenemos que aprender a entregar las cosas a Dios primeramente y aprender a esperar sin desesperar, ya. También, segundo, dice la tercera cosa, Dios dice, no te quejes, dice, debemos aprender a esperar tranquilas, quietas. Dios no es insensible, hermanas, ni indiferente a nuestro alrededor, a lo que pasa en el mundo, a lo que pasa en nuestras vidas. Él tiene el control siempre de todas las cosas, ¿ya? Como dice en Habacuc 2:20, ya lo vamos a buscar, dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esta palabra calle significa en hebreo estar en quietud. Entonces por eso Dios nos dice, no te quejes y aprende a estar tranquila, ¿ya? Y aprende a estar en quietud. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Habacuc, que no se desesperara, que él tenía todo bajo control, ¿ya? Y que tenía que aprender a estar quieto, esperando con paciencia para
que se fuera desarrollando el plan divino de Dios, porque Él tenía todo bajo control, ¿ya? Así como Dios también tiene el control sobre nuestras vidas, y debemos aprender a ser pacientes y a estar esperando y no quejándonos, ¿ya? De todas las cosas. Y por último dice, confía, ¿ya? Dios le respondió y enseñó a Habacuc, y también nos enseña a nosotras, que él sí estaba en control y que él debía aprender a tener paciencia, esperar en silencio y confiar en los tiempos de respuestas y la voluntad de Dios, ¿ya? Dios le hizo abrir sus ojos, como vemos acá, hermanas, en el capítulo 3, después cuando ustedes pudieran leer el libro completo, porque es muy cortito, solo tiene 3 capítulos, pero en el capítulo 3, después de que Habacuc ya aprende estos 3 consejos que Dios le da, ya Habacuc le escribió un poema, una alabanza a Dios. Y aquí podemos ver reflejado que habla en este poema sobre la fidelidad de Dios y habla sobre la confianza que Habacuc aprendió a tener en Dios. Ya él expresó su confianza diciéndole que pasara lo que pasara, ya él iba a confiar. En los versículos, vamos a Habacuc 3, el 17 y 18, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántas veces no hemos cantado esta alabanza y no le hemos tomado tal vez el peso a lo que estamos diciendo? Le estamos diciendo a Dios que confiaremos en Él con todo nuestro corazón, pese a que pase lo que pase, ¿ya? Entonces, la pregunta dice, ¿podemos nosotras decir lo mismo que decía Habacuc? ¿Podemos confiar en Dios? Hermanas queridas, la fe no es solamente decir yo confío en Dios, ¿ya? Vamos a ir a Romanos 14, 18. Romanos 14, 8. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nosotras somos hijas de Dios, y sea lo que pase, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, y Él tiene el control de nuestra vida y de todo lo que va a pasar, ¿ya? Él tiene el control de nuestro presente, de nuestro futuro. Entonces, ¿en quién debemos confiar? Debemos poner todo en las manos del Señor. Y también debemos tener mucho cuidado, ¿ya? Respecto a nuestras quejas. ¿Por qué? Porque cuando las quejas no son puestas en oración, no son puestas estos reclamos en Dios, ¿ya? Esto quiere decir que nosotras estamos demostrando un descontento hacia Dios, ¿ya? Es decir, que le estamos diciendo a Dios que Él está equivocado y que realmente nosotros estamos inconformes con su voluntad en nuestras vidas, o también que creemos que merecemos algo mejor de lo que Él nos ha dado. Es olvidarnos de que Él es un Dios bueno, fiel y poderoso, y que permite las cosas en nuestras vidas por una razón que solo Él conoce, ¿ya? Entonces, podemos preguntar a Dios nuestras dudas. Sí, podemos hacerlo. Es muy diferente preguntarle a Dios a través de la oración que estar quejándonos, ya, sin entregar esta angustia, preocupación, cualquier problema al Señor. Nosotras debemos ir con temor y reverencia, como lo hizo Habacuc, ya. Todas nuestras dudas debemos entregarlas a Él, porque estas dudas, ya, deben acercarnos a Dios y no alejarnos de Dios. Y si esto nos aleja de Dios, eso no es bueno, no es correcto, ¿ya? Por eso debemos aprender primero a hacer lo que hizo este profeta,
ir directamente a hablar con nuestro Padre. ¿Es lo que hacemos nosotras normalmente? ¿Qué hacemos? ¿Vamos directamente a hablar con Dios en oración? ¿O buscamos la respuesta de nuestras dudas en otras partes, en otros lugares? Hermanas queridas, mis preguntas, como les decía, siempre deben acercarme al Señor, ¿ya? Porque Él hace que podamos ver todas las cosas que pasan, ¿ya? Él hace que podamos nosotras ver todo lo que pasa, porque Él tiene un propósito para nosotras, ¿ya? Y que ese propósito Él lo conoce, y cómo nosotros podemos saber qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas, el por qué que nosotros nos preguntamos, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros debemos buscarlo a través de la oración, y el Señor, que tiene el control sobre nuestras vidas, se va a encargar a dar las respuestas en el tiempo que Él tiene preparado. A veces puede ser de inmediato, a veces vamos a tener una larga espera. Y en esa espera debemos estar pacientes, sin quejarnos, estar quietas, guardar silencio en esta espera, y debemos aprender a confiar en la voluntad de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él siempre tiene el control, ¿cierto? ¿Ya? No debemos sorprendernos de lo que nosotras vemos. Recordemos que vivimos en un mundo que no tiene a Cristo, que no quiere mirar a Dios y que no quiere recibir el amor de Dios, ¿cierto? Pero este pueblo, Dios tiene misericordia de la humanidad. Por eso Dios tiene un plan perfecto, y Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por toda la humanidad, para que todos pudiéramos tener la salvación y pudiéramos llegar un día a estar en su presencia, ¿ya? Pero si las personas se rehúsan en su necedad, en su soberbia, a escuchar de Dios, ya eso está bajo el control de Dios. Nosotros tenemos que orar por esa situación, para que otros puedan, para que Dios pueda permitir que muchas personas puedan conocerle, ¿ya? Este pueblo había sacado a Dios de su vida, ¿ya? Eso es lo que había pasado, recordemos. Lo habían olvidado y se apartaron de Dios. Y lo mismo pasa hoy en día. ¿Y por qué? Porque esto pasa cuando las personas, ¿ya?, dejan en un rincón a Dios y se olvidan de Él y prefieren vivir su vida a su manera, ¿ya? Y no le dejan un lugar a Dios para nada. Arrinconan ahí la palabra de Dios, ¿ya?, y su verdad, y la sacan o la acomodan cuando les conviene, ¿ya?, de la manera que ellos quieren vivir la vida. Y eso es lo que vemos en la sociedad, y también, lamentablemente, en muchos creyentes, ¿ya? El Señor nos manda que nosotros debemos prepararnos, nosotros debemos alimentarnos de su palabra día a día, debemos escudriñar las Escrituras, ¿ya? Es la única manera de mantener una relación fuerte para enfrentar todas las pruebas. Y debemos también ser firmes en la oración. La oración tiene mucho poder, hermana, mucho poder. Si usted no puede leer mucho la palabra de Dios por diferentes dificultades, su fortaleza debe ser la oración. Si no puede tener fortaleza en la lectura de la palabra, ¿ya?, busque la fortaleza en la oración, porque esa es una herramienta que Dios nos ha dado, ¿ya? Hermanas queridas, el mundo, hoy en día, y antes también, lo malo lo llaman bueno, y lo bueno lo llaman malo. El mundo quiere imponernos su propia moralidad y además sus ideologías. Debemos tener mucho cuidado, ¿ya? Y la pregunta de nuestro tema de hoy: ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza ante todas estas situaciones de inmoralidad que vivimos en nuestro tiempo y que también el pueblo de Israel vivió anteriormente? ¿Cuál es la única esperanza?
Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, ¿cuál es nuestra única esperanza? Cristo. Yo te voy a dejar, les voy a hacer esta pregunta. ¿Siente que su vida es un desastre, que no hay solución, que nadie podrá perdonarlo, que su pecado es tan imperdonable que todo lo que usted pudo haber hecho, ni siquiera Dios lo puede perdonar? ¿Usted se siente alejado de Dios? Usted le dice a Dios que usted ya no hay ninguna esperanza para usted. ¿Ha dejado de confiar en Dios? ¿Ha puesto en un rincón a Dios y su palabra? Necesita reconciliarse, necesita buscar nuevamente esa paz, esa comunión con Dios. Hermanos, hermanas, nunca es tarde. Dios siempre da una oportunidad. Él está ahí esperándonos con los brazos abiertos. Es el tiempo de despertar y de volver a Dios si usted está lejos. Recordemos que nosotros somos los que nos alejamos de Dios, no Dios de nosotros. ¿Ya? Pongamos nuestros ojos en quien está en el trono del universo. Habacuc nos enseña que la solución y las respuestas no vienen del hombre, sino acercándonos a Dios. ¿Ya? Dios nos dice en su palabra: ten paciencia, no te quejes, espera quieta y en silencio, y confía con todo tu corazón. ¿Ya? En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Dios tenemos paz, Él es nuestra esperanza. Hermanas, espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes y para aquella persona también que lo pueda estar escuchando. Les mando un gran abrazo y que Dios les bendiga. Chao.